Reciban un saludo de mi parte. En este momento quiero hablarle del territorio Esequibo. Como bien sabe, el territorio Esequibo es parte de nuestra Bolivariana de Venezuela, el cual comprende una zona de 159.500 kilómetros cuadrados. ¿Ves? Y yo quería explicarle esa situación, porque como bien sabe, es un territorio que está en disputa después que Venezuela se separó de la Gran Colombia, en pocas palabras. Después que Venezuela se separa de la Gran Colombia, eh, hubo mucho descuido del parte del gobierno de turno, cuando el gobierno de José Antonio Páez, que fue el primer gobernante que gobernó a Venezuela para 1830, después de la muerte del Libertador, quizás el mismo año de la muerte de Simón Bolívar. Bien, en ese periodo Venezuela fue víctima, y hay que decirlo, de sus vecinos como Colombia, ¿verdad? Inglaterra, que le quitó a Holanda forzosamente el territorio que hoy se llama República Cooperativa de Guyana, que ese es el tema que me voy a ir en específico. Y para no ser tan largo este asunto, yo quiero que lo vean como algo que no se trata de política, que no se trata de algún interés en particular, sino se trata de que nosotros como venezolanos debemos conocer la verdad sobre lo que pasó con el Esequibo, sobre ese despojo injusto que nos hicieron territorialmente de un área de casi de 160.000 kilómetros cuadrados. Eso hay que decirlo, señores. No se trata de algún, como lo dije antes, de algún interés político de nada particular. Simplemente, como buen venezolano que uno puede hacer, uno tiene que valorar su territorio, la integridad del mismo, y eso es parte de nosotros, de lo que nosotros adquirimos cuando la Capitanía General de Venezuela, ¿ve?, que era de España para aquel entonces, ya esa es la prueba suficiente donde se demuestra de que el Esequibo es parte de Venezuela. E incluso cuando se formó la Gran Colombia, con lo que fue la Capitanía General de Venezuela, Cundinamarca, que es Colombia hoy en día, y Ecuador. Entonces, ya en ese mapa, obviamente se reconoce al Esequibo como parte del territorio. Cuando se separaron los tres países de la Gran Colombia, cuando se finalizó la Gran Colombia, eh, Venezuela adquirió como su territorio parte de lo que es el Esequibo. Y hay que decirlo, nosotros perdimos o tenemos una disputa con Guyana en los actuales momentos. También cabe destacar que para esa época, donde se descuidó mucho nuestro territorio, perdimos lo que es Trinidad y Tobago, perdimos las Antillas holandesas y quizás la mitad de los llanos occidentales de Venezuela, por parte de Colombia, que también nos quitó parte de La Guajira. Y eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Ahora, según los guyaneses, el territorio de lo que se conoce como República Cooperativa de Guyana, ellos dicen que su territorio mide 215.000 kilómetros cuadrados. 215.000 kilómetros cuadrados. Eso incluye lo que es la Guayana, lo que es el Esequibo, ¿verdad? Que tiene una superficie de 159.500 kilómetros cuadrados, que si se lo restamos a esos 215.000, dará un total de 55.500. 55.500 es lo que Venezuela le reconoce a Guyana. Eso es lo que es Guyana, señores. 55.500 kilómetros cuadrados es lo que corresponde al territorio de Guyana. ¿Ves? Aquí se puede demostrar. Yo se lo voy a dibujar al tema del que estoy hablando. Voy a tratarlo de segundo. Soy experto haciendo estos tipos de mapas. Vamos a hacerlo así. Empezamos por el estado Sucre. Tacatá, tacatá. Y bajamos hasta el sur.
Bajamos hasta el sur. Más o menos así. Así. Y aquí viene el estado Bolívar y así. Y continúa Venezuela para este lado. Más o menos así. Obviamente que en el video va a salir al revés. Pero esta zona que vemos acá, esta es la zona Esequiba, la que estamos reclamando, los 159.500 kilómetros cuadrados. Y esta es la parte de Venezuela. Esto es el estado Sucre. Vamos a poner la isla de Trinidad, que está en el Golfo de Paria. Fíjense. Este que está acá es la isla de Trinidad. Este es el estado Sucre. Y este es el Esequibo. Ahora, Guyana está pegada a ese territorio. Y después viene Suriname. Y así sucesivamente hasta lo que es la zona atlántica. Esta parte que se ve aquí son los 55.500 kilómetros cuadrados de lo que se conoce como Guyana, señores, República Cooperativa de Guyana, y este es Surinam. Cabe destacar también que en esta zona de acá del sur, lo que se podría decir acá, esta partecita, esta le pertenece a Surinam y Guyana no tiene. ¿Ves? Fíjense que el territorio guyanés todavía es mucho más pequeño. Y esta es la salida hacia el Atlántico. Este territorio llegaron los ingleses a través del laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. Inglaterra llevó a esa instancia la controversia del Esequibo. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Y eso también hay que saberlo. Estados Unidos representó a Venezuela para la controversia del Esequibo. Estados Unidos nunca estuvo a favor de Venezuela y eso hay que decirlo. Los Estados Unidos siempre en su antigüedad, en su historia, lo que han sido son saqueadores de países, invasores de países. No tengo nada con el pueblo estadounidense, simplemente con su gobierno, señores. Y eso que quiero que eso lo tengan en consideración y lo tengan muy claro lo que estoy diciendo. El gobierno de los Estados Unidos de ese entonces, con su doctrina de Monroe, que ha sido una doctrina expansionista, ellos llevaron ese tema del Esequibo. Obviamente Estados Unidos nunca estuvo a favor de Venezuela y eso hay que decirlo. Estados Unidos siempre estuvo a favor de sus intereses y de los intereses de los británicos. Los británicos, como son gente racista de esa época, todavía quizás algunos lo sean, tampoco tengo nada en contra de los ingleses, ellos nunca se quisieron sentar con venezolanos que llevaran el caso. Por eso es que Venezuela declara nulo e írrito ese tribunal arbitral de París de 1899 porque no había ninguna representación venezolana. El señor Echombo fue el que se encargó a demarcar esta línea en contra de nuestro territorio, o sea, en contra de Venezuela, en pocas palabras. De hecho, él pensaba meterse más hacia adentro, tomando esta parte del territorio donde se encuentra lo que es Guasipati, Upata y el Callao. Por decirlo, estos tres puntos que se van acá. Guasipati, Upata, hasta Tumeremo también estaba dentro de esa demarcación. Él hizo 3 demarcaciones. Ese señor, que es un alemán, que era amigo de la corona británica, entonces él nos quiso despojar de nuestro territorio, en pocas palabras. ¿Ves? Ese señor, como bien lo dije anteriormente, era alemán, amigo de la corona británica, y fue quien se encargó de hacer la demarcación de esa frontera siniestra, que lo que hizo fue despojarnos de casi 160.000 kilómetros cuadrados. Ahora, Venezuela llevó ese caso por considerarlo írrito y nulo hacia las Naciones Unidas, con lo que se conoce como el Tratado de Ginebra de 1966.
Como Venezuela llevó ese caso al Tratado de Ginebra de 1966, que hicieron el Reino Unido, le dio la independencia a Guyana, ¿ves? Y se lavaron las manos, señores, dejaron ese problema a Guyana, en pocas palabras. Y el tema hasta la actualidad no se ha resuelto del todo. Como el territorio recientemente se le descubrieron grandes riquezas de petróleo, de oro, de materiales estratégicos y esa serie de cosas, obviamente que las ambiciones y la codicia de parte de Inglaterra, los Estados Unidos y las transnacionales como Exxon, que quieren explotar esta zona de acá arriba, que es petróleo. Ellos piensan explotar esta zona sin todavía resolver ese problema que hay con Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo, que dicen los guyaneses que son de ellos, y es mentira. ¿Cómo puede un país reclamar algo del año 1899 cuando todavía no tenía la independencia como tal y ni siquiera existía ese país? Era una colonia del Reino Unido, y eso hay que aclararlo también. Cuando Venezuela hizo el reclamo en el año en el Tratado de Ginebra de las Naciones Unidas, en el año 1966, ahí se le dio la independencia a Guyana, y Venezuela solo reconoce como territorio independiente esta zona que se ve aquí, esa zona nada más. Eso es Guyana, que son 55.500 kilómetros cuadrados. Eso es lo que nosotros le reconocemos a ese país. Entonces, para finalizar este tema, nosotros como venezolanos, nosotros, todos, debemos tener sentido propio. Es como si alguien llegara, el vecino, a tratarnos de quitar parte de nuestro terreno de nuestra casa. Es más o menos parecido, es a lo que me refiero. Entonces nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia, sentido de lo que es de Venezuela, de lo que es nuestra integridad territorial. Debemos amar nuestro país, debemos conocer. No debemos de ser entreguistas dándole nuestro territorio a factores externos. Independientemente del factor político, de lo que sea, no se puede permitir que vengan unos entreguistas, anarquistas, a negociar con nuestro territorio y con la integridad del mismo. No podemos aceptar eso, señores. Eso es parte de Venezuela. Eso es un derecho que adquirimos cuando la Capitanía General de Venezuela, y bien claro está en la Constitución. Eso es parte de nuestro territorio, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra Venezuela. Venezuela no mide 916 kilómetros cuadrados, no, eso es falso. Venezuela tiene un territorio de casi 1.200.000 kilómetros cuadrados. Recuerden que también está la parte, que aquí no lo dibujé, ¿no? Pero está la zona del Atlántico, que es la salida hacia el mundo, hacia el Atlántico, que tenemos en esta parte este, y tenemos el Caribe. Tenemos fronteras con Puerto Rico, con Dominicana, con las Antillas, holandesa y etcétera. Y obviamente con Colombia también. Pero bueno, señores, ese es lo que quería plantear en este video, y bueno, tampoco quería que fuera tan largo, pero había que decir y había que tocar este punto muy importante para nosotros. Así que saludos y luego les mostraré más.